El guía nos lo dijo claro. Si escuchan que alguien conocido los llama desde el monte, no volteen. Si ven a alguien que el río se llevó, corran. Yo pensé que era una superstición, hasta que esa cosa empezó a caminar en cuatro patas hacia nosotros. Buenas noches, cuenteros. Hoy les traigo uno de esos cuentos que nacen en la orilla del río Bravo. Es el testimonio de alguien que cruzó la frontera y no volvió a ser el mismo. Si alguna vez pensaron que el peligro solo eran los uniformes o el clima, este cuento los va a hacer dudar de todo lo que creen conocer sobre el monte. Antes de empezar, si valoran este tipo de trabajo, les pido que le den like al video, dejen su comentario sobre qué harían ustedes en esta situación y sigan el proyecto para que no se pierdan ninguna de estas historias que el viento intenta borrar. Ahora sí, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Ojos negros en la frontera. Relato de un suscriptor. Miren, yo no soy de los que andan inventando cuentos para asustar a la gente. Bastante miedo da ya la vida real como para andar echándole más leña al fuego. Pero lo que nos pasó esa noche cruzando hacia el otro lado, eso no se me va a olvidar ni aunque viva 100 años. Salimos de la casa con una mochila vieja, un par de mudas de ropa y el corazón dándome golpes en las costillas. Uno cree que el sueño americano es llegar y ponerse a trabajar, pero nadie te cuenta que el primer paso es sobrevivir a la oscuridad. Llegamos a la orilla del río Bravo, como a las 3 de la mañana. A esa hora el mundo parece de otro color, un gris que se te mete por los ojos. El guía, un tipo seco que apenas nos decía caminen o cállense, nos señaló una cuerda. Estaba amarrada de lado a lado, perdiéndose en el agua que bajaba con un ruido sordo, como si el río estuviera gruñendo. Agárrense fuerte, nos dijo el guía en un susurro. Si se sueltan, el río decide por ustedes, y el río hoy tiene hambre. Éramos unos 8. Entre nosotros iba un señor, don Beto, le decíamos. Era un hombre macizo, de esos que parecen hechos de puro tronco, con los hombros anchos y las manos pesadas. Se veía fuerte, más que todos nosotros juntos. Él iba a 2 lugares delante de mí. Empezamos a meternos. El agua estaba helada, de esa que te corta la respiración de un tajo. El lodo se te tragaba los pies y cada paso era una batalla. Yo solo miraba la espalda del que iba de enfrente, apretando esa cuerda como si fuera mi propia vida. De repente pasó. No hubo un grito, no hubo un ayúdenme, nada. Solo escuché un chapoteo diferente y cuando levanté la vista, vi que el espacio donde iba don Beto estaba vacío. La cuerda todavía vibraba por el tirón que dio al soltarse. Vi su sombra, esa silueta robusta alejarse flotando. Sus manos arañaron el agua y un segundo luego, la corriente, que parecía que de verdad tenía manos, se lo llevó hacia la negrura. Se cayó, alcancé a balbucear, con el agua llegándome al pecho. No miren atrás, rugió el guía, pero sin levantar mucho la voz. Sigan, carajo. Si se paran, se mueren.
¡Apúrenle! Caminamos con el miedo pegado a la espalda. Yo sentía que algo me jalaba los pies, pero era el puro terror. Tardamos una eternidad, o eso sentí yo, hasta que mis botas tocaron tierra firme del otro lado. Salimos chorreando agua, temblando como perros abandonados, pero vivos. O eso pensábamos. Caminamos unos metros más allá de la orilla, con las botas pesadas por el lodo y el agua del río Bravo todavía chorreándonos por el pantalón. Cada paso se sentía como si arrastráramos cadenas. El guía, ese tipo de pocas palabras que conocía esos matorrales como la palma de su mano, nos hizo una seña seca para que nos agacháramos. Nos metimos entre unos arbustos espinosos, de esos que te arañan la cara si no tienes cuidado, y nos quedamos ahí, quietos, tratando de que el castañeo de nuestros dientes no nos delatara. Aquí, susurró el guía, vamos a prender algo de lumbre, pero chiquita. Si ven una luz a lo lejos, la apagan con pura tierra. No quiero ruidos. Sacó un encendedor viejo y con unas ramas secas que parecían huesos de animal, armó una fogata miserable. Apenas era una lengua de fuego que bailaba con el viento frío de la madrugada. Pero para nosotros, en ese momento, era lo único que nos mantenía cuerdos. Nos amontonamos alrededor, estirando las manos temblorosas. El humo nos picaba en los ojos, pero nadie se quejaba. El silencio que siguió fue lo más pesado. Era un silencio que mordía. Todos nos quedamos con la vista clavada en las brasas, pero en realidad lo que estábamos viendo era el vacío. Yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de Don Beto. Hacía apenas media hora ese hombre venía caminando a mi lado, dándome ánimos, diciéndome que cuando llegáramos a San Antonio nos íbamos a echar unas cervezas bien frías para celebrar. Era un hombre macizo, de los que parecen hechos de pura piedra, con unos brazos que daban confianza. Y de repente, nada. El agua se lo había tragado como si fuera una hoja de papel. Me sentía mal, se los juro. Sentía una culpa de esas que se te asientan en el estómago. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué la corriente decidió soltarlo a él y a mí me dejó aferrado a esa cuerda bendita? Miré a los otros. Todos tenían la misma cara de espanto, la mirada perdida en ese lugar donde los recuerdos duelen. El guía empezó a sacar unos botes de agua y un poco de pan seco, pero nadie tenía hambre. Teníamos el alma encogida. Escuchen bien, dijo el guía, rompiendo el silencio con esa voz de lija que tenía. De aquí en adelante, la cosa se pone color de hormiga. Vamos a caminar por el filo del cañón. Hay que andar con pies de plomo porque si se resbalan, ahí sí no lo saca nadie. Nada de prender lámparas, nada de cigarrillos. Y si escuchan que alguien viene, se tiran al suelo y no respiran hasta que yo les diga. Él seguía hablando, dándonos las rutas, que si por el arroyo seco, que si por el rancho de los perros, pero yo ya no le escuchaba. Mis oídos estaban puestos en el monte. El desierto de noche tiene sonidos raros, crujidos de ramas, el viento silbando entre las piedras. Pero esto era diferente. Era un sonido de pasos, pasos pesados, rítmicos. Todos nos pusimos tiesos. El guía se llevó la mano a la cintura donde guardaba un cuchillo largo y se quedó como una estatua. El corazón me empezó a brincar en el pecho, dándome golpes contra las costillas. Ay, ya nos cargó el payaso, pensé. Seguro era la patrulla fronteriza o algo peor, de esos grupos que andan por el monte buscando a quien fregar. Pero cuando la figura salió entre las sombras de los mezquites, se me escapó el aire de los pulmones. ¿Don Beto?, soltó uno de los muchachos con la voz quebrada. Era él, o al menos se le parecía mucho.
Salió a la luz de la fogata caminando despacio, con esa misma facha robusta que lo distinguía. Venía empapado, con la ropa pegada al cuerpo y goteando agua turbia del río sobre la tierra seca. Pero lo que me puso los pelos de punta fue que no venía agitado, no venía asustado. Don Beto se paró justo al límite de la luz del fuego y nos miró a todos. Y entonces hizo algo que me revolvió las tripas. Soltó una sonrisa, pero no era una sonrisa de alivio, de esas que uno pone cuando se salva de milagro. Era una sonrisa forzada, demasiado ancha, como si alguien le estuviera jalando las comisuras de los labios con hilos invisibles. Sus dientes brillaban bajo la luna, blancos y perfectos, demasiado perfectos para un hombre de su edad. «Muchachos», dijo, y su voz sonaba como si estuviera hablando adentro de un pozo. «Qué bueno que los alcanzo. Me caí, sí, pero el río no me quiso. Me llevó a una orilla más adelante y encontré un camino cortito, sin espinas, sin subidas. Vengan conmigo, yo los llevo. Por allá llegamos más rápido. Síganme». Nadie dijo nada. Se hizo un vacío de sonido que dolía en los oídos. Yo le miraba la cara y sentía que algo estaba muy mal. El Don Beto que yo conocía era un hombre serio, de respeto, no un tipo que andaba sonriendo como loco después de casi ahogarse. Me fijé mejor en su cara, acercándome un poco más, y entonces lo vi. El fuego iluminó sus ojos de lleno. No había pupilas, no había color café, no había nada blanco. Eran dos canicas de un negro absoluto, brillantes como la obsidiana, reflejando las llamas de la fogata, pero sin mostrar ni una gota de humanidad. Eran ojos de animal, o de algo que nunca había visto el sol. Y lo peor de todo es que no parpadeaba, nos miraba fijamente, con esa sonrisa que parecía que se le iba a partir la cara, esperando a que diéramos el primer paso hacia la oscuridad con él. El silencio que siguió a las palabras de ese Don Beto era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo sentía que el frío del río se me había quedado pegado al alma, pero este frío era distinto. Era el miedo puro, ese que te avisa que la muerte está parada a 2 pasos de ti y te está sonriendo. Nadie se movió, ni un suspiro. Solo se oía el chisporreteo de la madera húmeda en la fogata y el goteo incesante que caía de la ropa de esa cosa. El guía, que hasta ese momento no le había quitado la vista de encima, dio un paso atrás muy despacio, arrastrando las botas por la tierra para no hacer ruido. Sus ojos, achinados por los años de andar en el monte, estaban fijos en los pozos negros que tenía el aparecido por ojos. «Don Beto», dijo el guía con una voz que yo nunca le había oído, una voz bajita, como si estuviera rezando o maldiciendo. «Don Beto se quedó en el río. Yo vi cómo se lo tragó la corriente. Usted no es él». La sonrisa de la criatura se ensanchó todavía más. Fue algo horrible de ver, se los juro. Los labios se le estiraron tanto que parecía de hule, mostrando unos dientes que ya no se veían tan normales bajo la luz temblorosa de las llamas. No dijo nada, solo dio un paso hacia el círculo de luz. Y fue ahí cuando todos notamos que, a pesar de estar empapado y de haber caminado por el monte, no tenía ni un rasguño, ni una espina pegada, ni una mancha de lodo en las manos. Estaba demasiado limpio para alguien que acaba de salir de las garras del río Bravo. «Vengan», repitió la cosa, y esta vez la voz le salió doble, como si 2 personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Una ronca y otra muy aguda. «El camino es corto, no tengan miedo.
Allá hay comida, allá hay descanso. En ese momento el guía reaccionó. Él sabía perfectamente a qué se estaba enfrentando. Sin decir agua va, se agachó rápido y agarró uno de los palos más gruesos de la fogata, uno que todavía tenía la punta al rojo vivo, y soltaba lenguas de fuego naranja. ¡Lárgate de aquí, maldito!, gritó el guía con una rabia que nos hizo saltar a todos. ¡Aquí no vas a llevarte a nadie! Con un movimiento rápido, le lanzó el tizón encendido directo al pecho. Yo esperaba ver a un hombre quejarse, cubrirse del fuego, gritar del dolor, pero lo que pasó nos dejó el corazón helado. El palo golpeó la ropa mojada de la criatura, soltando una nube de chispas y un olor rancio, como a carne vieja y pelo quemado. En lugar de caerse o quemarse, la figura que parecía ser Don Beto dio un salto hacia atrás, pero no fue un salto de persona, fue un movimiento elástico, como si sus huesos fueran de resorte. Se echó hacia atrás unos 3 metros con un solo impulso, cayendo en cuclillas. Y entonces, ante nuestros ojos que no daban crédito, el cuerpo robusto de Don Beto empezó a deformarse. Vimos como los hombros se le desencajaban con un crujido seco, como cuando rompes una rama seca de un árbol. La espalda se le arqueó de una forma imposible, y esa sonrisa se le quedó pegada mientras la cara se le estiraba. Ya no era un hombre, era una sombra larga, una bestia que en lugar de ponerse de pie, se apoyó en las 4 extremidades. ¡Corran!, bramó el guía, sacando el cuchillo y dándonos la espalda para vigilar la oscuridad. ¡Agarren sus cosas y no dejen de caminar! Si se quedan atrás no los busco. La cosa soltó un chillido que no era humano. Era un sonido agudo como un metal raspando contra otro, y en un parpadeo salió disparada hacia la negrura del monte corriendo en 4 patas. Se movía con una agilidad que daba asco, saltando sobre los matorrales de espinas como si no existieran, perdiéndose entre las sombras de los mezquites en un segundo. ¿Qué era eso?, preguntó uno de los muchachos, que estaban llorando del puro susto, con las piernas temblándole tanto que apenas se podía sostener. El guía no contestó de inmediato. Se quedó mirando hacia donde se había ido la criatura, con el cuchillo firme en la mano y el pecho agitado. Apagó lo que quedaba de la fogata de una patada, dejándonos en una oscuridad que ahora se sentía doblemente peligrosa. Eso, dijo el guía mientras nos empujaba para empezar a caminar. Es un cambiapieles, un bicho que huele el miedo y la muerte desde kilómetros. Se puso la cara de su amigo porque sabía que ustedes tenían el alma rota por su pérdida. No buscaba ayudarnos. Buscaba que lo siguiéramos para hacernos quién sabe qué en lo profundo del cañón. Caminamos toda la noche. Nadie se quejó del frío. Nadie dijo que le dolían los pies. El miedo es mejor que cualquier café para mantenerte despierto. Sentíamos que esos ojos negros nos estaban mirando desde cualquier arbusto, esperando a que uno de nosotros se tropezara o se quedara 1 metro atrás, para volver a salir con su sonrisa de hule. Caminamos. Si a eso se le puede llamar caminar. Era más bien un arrastrar de pies por una tierra que parecía querer tragarnos. El guía no nos dejó ni un segundo de respiro. «Muevan las patas», nos decía cada vez que alguien intentaba agacharse para recuperar el aliento. Pero el aire en ese desierto, después de ver lo que vimos, se sentía como si tuviera espinas. Te raspaba la garganta y no te llenaba los pulmones. La oscuridad se volvió nuestra peor enemiga. Antes le teníamos miedo a la migra, a las luces de las camionetas, a los perros que ladran a lo lejos. Ahora le teníamos miedo a las sombras de los mismos nopales. Cada vez que el viento soplaba y movía una rama, todos dábamos un brinco. Yo sentía que los ojos negros de esa cosa estaban pegados a mi nuca, como si estuviera caminando justo detrás de mí.
respirándome en el cuello con ese olor a muerto y río estancado. No escuchen nada que no sea mi voz, nos advirtió el guía mientras trepábamos una loma de pura piedra suelta. Esas cosas, los cambiapieles, shapers o skinwalkers, como les dicen por acá, no solo te engañan con la cara, te conocen el alma, saben a quién extrañas, saben quién te hace falta. Si oyen a alguien conocido, no volteen. Si oyen a su madre gritando, sigan de frente. Si oyen a don Beto pidiendo perdón, no se detengan. Apenas terminó de decir eso, el monte empezó a jugarnos malas pasadas. Primero fue un susurro. Venía de un grupo de mezquites que estaban a nuestra izquierda. Era la voz de una mujer, una voz dulce, cansada. Hijo, hijo, detente, que ya no puedo con mis pies. Un muchachito de apenas 18 años que venía de Michoacán se puso blanco como el papel. Se detuvo en seco con los ojos saltados. «¿Mamá?», alcanzó a decir con un hilo de voz. El guía le soltó un bofetón que resonó en todo el cañón. No fue por maldad. Fue para despertarlo del trance. «Tu jefa está en tu casa, muchacho pendejo», le gritó el guía, sacudiéndolo de la camisa. «Eso que oíste no tiene madre ni tiene alma. Camina o te dejo aquí para que te cene». Seguimos avanzando, pero el acecho no paraba. Ahora no era solo una voz. Empezamos a escuchar pasos que corrían alrededor de nosotros, en círculos. Se oía el crujir de las ramas secas, el golpe de algo pesado saltando de roca en roca. A veces la luna salía entre las nubes un segundo y alcanzábamos a ver una sombra larga, flaca, que se movía en 4 patas a una velocidad que ningún animal de este mundo tiene. Lo peor fue cuando la voz de don Beto volvió a sonar, pero ya no era la voz de antes. Ahora sonaba burlona, como si se estuviera riendo de nosotros. Tienen frío, ¿verdad, muchachos? Gritaba desde la oscuridad de un arroyo seco. Aquí abajo hay una fogata más grande. Vengan, el jefe ya los está esperando. Yo apretaba los puños hasta que las uñas se me enterraban en las palmas. Rezaba lo poco que me acordaba, pero sentía que las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. El miedo te quita hasta la fe. Pasaron horas, horas que parecieron años. El cielo empezó a ponerse de ese azul oscuro que avisa que ya viene el sol. El guía nos llevó por un desfiladero estrecho, donde apenas cabíamos de uno en uno. Ya casi llegamos a la carretera, nos decía para darnos ánimos, aunque él también se veía acabado, con la cara llena de sudor y el cuchillo todavía firme en la mano. De repente, la cosa se nos atravesó una última vez. Estaba parada en lo alto de una roca, recortada contra el cielo que empezaba a clarear. Ya no se parecía en nada a don Beto. Era una figura desgarbada, con los brazos demasiado largos y esa cabeza que giraba como si no tuviera cuello. Nos miró desde arriba y soltó un aullido que me hizo querer tapar los oídos y no volver a destapármelos nunca. Fue un grito de rabia, de hambre insatisfecha. El guía sacó un espejo pequeño de su morral y, aprovechando el primer rayo de luz que salía por el horizonte, hizo que el reflejo le diera directo a la cara a la criatura. Fue como si le hubiera echado ácido. Esa cosa chilló. Se tapó con las manos que parecían garras y saltó hacia atrás, desapareciendo en lo profundo de una grieta entre las piedras. «Ya no puede seguirnos», dijo el guía, dejándose caer un momento sobre la rodilla. «La luz la quema. El día es de los vivos. La noche es de ellos». Caminamos el último tramo en un silencio absoluto.
Cuando por fin vimos al asfalto negro de la carretera y las luces de una gasolinera a lo lejos, yo sentí que volvía a nacer. Nos sentamos en la orilla del camino, esperando a que el contacto que nos iba a recoger apareciera. Miré hacia atrás, hacia el monte, que se extendía inmenso y callado bajo el sol de la mañana. Se veía tan tranquilo, tan normal. Cualquiera diría que es solo tierra y espinas, pero yo sé la verdad. Yo sé que allá atrás, donde el río Bravo todavía corre arrastrando sueños y cuerpos, hay cosas que no tienen nombre. Don Beto nunca llegó. Su familia nunca supo qué pasó realmente. Yo a veces, cuando hay mucho silencio en la noche, aún escucho esa voz ronca y esa risa de hule diciéndome que encontró un camino mejor. Y entonces cierro bien las ventanas, prendo todas las luces y le doy gracias a Dios por haberme dejado aferrado a esa cuerda. Porque lo que vimos cruzando la frontera no era la muerte, era algo mucho peor. Al final, el sol siempre sale, pero para los que estuvieron ahí esa noche, la luz nunca volvió a ser la misma. Dicen que el desierto no olvida a quienes lo cruzan, y que esas cosas de ojos negros siguen ahí, esperando a que alguien más se suelte de la cuerda. Si este cuento les erizó la piel, no se olviden dejar su like y comentar. ¿Qué creen que era realmente esa criatura que imitó a Don Beto? ¿Han escuchado algo parecido en sus tierras? Los estaré leyendo uno por uno. No olviden seguir el proyecto y activar la campana para que nos encontremos en el próximo cuento. Recuerden que la realidad a veces tiene rincones donde la lógica no alcanza a entrar. Por ahora, ya pueden volver a sus vidas, pero la próxima vez que escuchen una voz conocida en un lugar donde no debería haber nadie, piénsenlo 2 veces antes de voltear. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.